Nuestro tema en el día de hoy es la Pascua del Señor. La Pascua del Señor, hoy celebrada por la cristiandad y con el nombre de la Cena del Señor o la Comunión del Señor. Éxodo capítulo 12, del verso 1 al verso 11, con especial énfasis en el verso 11. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Vamos a leerlo todo, el verso 11. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dígale que está a su lado: es la Pascua de Jehová. Es la Pascua del Señor. Hoy celebramos la Cena del Señor, que es la Pascua del Señor. Hoy, después de miles de años, la Iglesia del Señor celebra la Cena del Señor. Y esos elementos, la sangre y el cordero, hoy simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual fue entregado, y su sangre derramada para nuestra redención, para nuestra salvación. Y hoy hemos de entender que la Pascua, más allá de un acto aislado, va acompañada con actos también del corazón, es decir, actitudes de nuestro corazón. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: hay que tener una actitud. Y recordemos que la Pascua no era otra cosa que el pacto que Dios estaba haciendo con Israel cuando, después de todas las plagas que Dios envió sobre Egipto, recordemos que había la plaga de las ranas, de la sangre, de los piojos, del granizo, de la oscuridad, de la sangre, que los ríos se convirtieron en sangre. Esta era la última de las plagas, la más terrible de todas, ya que habría de esta plaga matar a todos los primogénitos en Egipto. Y Dios había hecho provisión. Diga conmigo: provisión. Dios había hecho la provisión para que de entre el pueblo de Israel no hubiese ningún muerto. Así que el pacto que Dios celebró con el pueblo de Israel fue este: tenían que tomar un cordero o un cabrito conforme al comer de cada hombre, lo acabamos de leer, y tomar en un lebrillo, es decir, en una vasijita, y con un hisopo colocar en el dintel de la puerta y en los postes de sus casas. El principio era que el Espíritu de Dios habría de enviar el ángel del Señor con una espada, y el ángel del Señor habría de pasar por el campamento de Egipto y por el campamento de Israel. Y en todo lugar que no hubiese la marca de la sangre en el dintel de las puertas y en las postes de las puertas, el ángel destructor vendría y mataría el primogénito de cada especie de animales y también el primogénito de esa casa, es decir, el varón mayor de esa casa. Y se preparaba el pueblo de Israel pues a celebrarlo, y el Señor le había dicho al pueblo de Israel
que habría de celebrarlo así. El Señor tiene sus propios métodos. A veces nosotros tenemos nuestras propias ideas de cómo hacer las cosas. Sin embargo, el Señor nos ha dado tantas pistas en la Escritura de cómo hacer las cosas, ¿verdad que sí? Hemos hablado muchas veces acerca de la oración y muchos han convertido la oración en un acto de meditación. Y sabe, la Biblia nos dice que cuando oremos debemos decir así. Y cuando hablamos de decir significa declarar. Así que la oración, para que pueda ser fructífera en nuestra vida, tiene que ser vocalizada, tiene que ser declarada. Es decir, algunos en la casa se pueden poner nerviosos porque usted diga, gloria a Dios, aleluya. Mira, no tenga miedo, igualito lo van a criticar. Pero sabe, usted no se puede dormir mientras ora. Usted tiene que decir, Señor, te doy gracias porque tú estás conmigo, porque tú me bendices, porque tú, Señor, estás en este lugar. ¿Sabe? Y cuando el Señor dice que hagamos las cosas así, es porque hay que hacerlas así. Así que el pueblo de Israel tenía una instrucción de parte del Señor. Y la cena tenían que comerla como así. ¿Sabe por qué? Nosotros venimos domingo, el primero de cada mes, a celebrar la cena del Señor. Y pensamos que es solamente venir y comer el pan y tomar el vino y ya nos vamos a la casa. No. Hay actitudes, diga conmigo, actitudes. Y hay también una práctica en nuestra vida que para aprovechar la cena del Señor necesitamos practicarla, necesitamos vivirla. Y sabe, muchas veces nosotros no aprovechamos lo que Dios nos ha dado, sencillamente por ignorancia, sencillamente por desconocimiento, sencillamente porque no hacemos las cosas así, sino las hacemos ¿de qué manera? De mil maneras, pero no a la forma de Dios. Diga conmigo, hay que hacerlo a la forma de Dios. Y fíjense, el pueblo de Israel tuvo esta instrucción. Tenían que matar el cordero y su sangre ser vertida en el dintel de la puerta, es decir, en la parte de arriba y en los postes. Pero también tenían que comer el cordero. Esto nos tipifica dos cosas. La primera, la sangre de Jesucristo en nuestros corazones es la garantía de que nosotros nos vamos a encontrar con el Señor y que el ángel destructor no tocará nuestra casa. ¿Sabe? Usted tiene que clamar a la sangre de Cristo Jesús siempre sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su vida. Tiene que clamar siempre a la sangre de Cristo. Cuando peca, cuando tiene malos pensamientos, cuando hay debilidad, ¿sabe? Cuando hay peligros de mortandad, tiene que clamar a la sangre de Jesús. Dígale al que está a su lado, hay que clamar a la sangre de Jesús. Pero también hay que participar del Cordero Pascual. ¿Sabe? Algunos le restan importancia a este acto espiritual de venir a la casa del Señor y participar de la cena del Señor y de comer el pan y tomar el vino. Pero ¿sabe lo que hay en este acto espiritual? Sencillamente el pan y el vino se convierten en uno con nuestro cuerpo. Recibimos fortaleza divina, recibimos sanidad, recibimos liberación, recibimos el poder sobrenatural para poder enfrentar este mes que va entrando. Así que hay un poder espiritual detrás del comer el Cordero Pascual. Como símbolo representan el pacto y la unión de Dios y su pueblo. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús se tiene que convertir en nuestra vida, en la carne y en la sangre, ¿sabe? Necesitamos pensar como Jesús pensó. Necesitamos hablar como Jesús habló. Necesitamos caminar como Jesús caminó y ejercer la autoridad que Jesús ejerció en la tierra. ¿Sabe? Necesitamos ser como Jesús. La única manera es comerlo. La única manera es vivirlo en cada día, en cada momento de nuestra vida. Pero ¿sabe? Había una actitud, había una forma de comer la cena pascual. Y el pueblo de Israel recibió una instrucción específica. Y recibió esta instrucción. Y la comeréis así. Y la comeréis así. ¿Cómo se tenía que comer la cena del Señor? Como necesitamos
hoy sentarnos a la mesa del Señor y comer la cena del Señor de esta manera. En primer lugar, necesitamos ceñirnos los lomos. Diga conmigo, ceñirnos los lomos. ¿Qué significa ceñirse los lomos? Hoy usamos nosotros cinturones para los pantalones flojos, ¿verdad que sí? Pero, ¿saben? Los tiempos bíblicos, los que usaban túnicas, usaban esos vestidos, ¿verdad?, que cubrían hasta los pies. En su casa, pues, nadie se ceñía. Sencillamente la gente caminaba y todo lo demás, pero aquí hay una instrucción específica de Dios. Recordemos que ya el pueblo había recibido la promesa de Dios de sacarlo de la esclavitud. Dios nos ha dado a nosotros una palabra exacta para este día. Tú no estás en esclavitud. Dios te ha dado una promesa de libertad. Pero sabe, para que tú puedas disfrutar de la libertad que Dios te dio, tienen que tus vestidos estar ceñidos. ¿Qué significa eso? Los judíos, para ir a la guerra, se levantaban desde las puntas, se levantaban su traje y con un cinturón se le amarraban de modo que las rodillas y las piernas le quedaran en plena libertad. También, cuando iban a hacer un trabajo, se tenían que ceñir, es decir, levantando también para poderse mover con libertad. ¿Sabe? El sentido escritural aquí, porque los lomos es esta parte del cuerpo, no es esto como la gente piensa. Entonces es el lomo pero de las bestias. El lomo del ser humano es esto aquí donde dice, de tus lomos, como le dijo el Señor a Abraham, de tus lomos se levantarán naciones, ¿verdad? Los lomos representan la fuerza, la vitalidad del ser humano. Así que Dios nos ha dado a nosotros una vitalidad que no puede ser entorpecido por nada. Y cuando los vestidos nos llegan al pie, pues corremos el riesgo de caernos. Hay cosas que dan y ponen tropiezo en nuestra vida. Las raíces de amargura, las murmuraciones, las quejas. ¿Sabe qué significa cuando el Señor nos dice que nuestros lomos tienen que estar ceñidos? Porque ¿sabe quiénes se podían ceñir los lomos? Se ceñían los lomos los que iban a la guerra. Diga conmigo, ir a la guerra. Y ¿sabe? No podemos estar nosotros sin ceñirnos, estando nosotros en tranquilidad. Todos nosotros hemos sido invitados para estar en la guerra. Estamos en una guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual? Y sabe, necesitamos ceñirnos porque necesitamos estar preparados para que cuando el diablo pueda o quiera asomar sus pezuñas en medio de nuestra vida, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra finanza, estar nosotros alerta para salir al paso y reprenderlo y decirle, diablo, no, te ordeno en el nombre de Jesús que salga. ¿Sabe? Necesitamos estar en plena libertad de movimiento. Cuando se decía que se había que ceñir los lomos, significa que hay que estar preparados para una actitud vigorosa, es decir, una acción que puede presentarse de un momento a otro. Hay gentes, no en esta iglesia, pero en otras iglesias, que no están preparados cuando viene la enfermedad, cuando viene la tentación, cuando viene el tiempo de la prueba. Y como no han estado ceñidos, viene el diablo y entonces hace del hogar lo que sea. Envía enfermedad, envía opresión, envía pleitos, envía contiendas. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente andamos desceñidos. Estamos como en casa. ¿Sabe? Porque los que están en casa no se ciñen. Los que están desceñidos son los que están cómodos. Y Dios no nos llamó para estar en comodidad. Dios nos llamó para estar preparados. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Sabe? Para tomar la cena del Señor hay que estar preparados. ¿Sabe? Porque no tenemos lucha contra sangre y con carne. Nuestra lucha es contra seres espirituales que están paseándose en el mundo espiritual, tratando de devorar a aquel que se descuida en su vida cristiana. ¿Quiénes se ceñían?
se ceñían aquellos que iban a marchar. ¿Sabe? Porque es imposible marchar con libertad. Si ese vestido llega a nuestros pies, podemos tropezar, nos podemos caer. ¿Sabe? Es imposible poder marchar en esta vida cristiana. Escuche, cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando hay cuentas pendientes con nuestras familias, con nuestros padres, cuando no les hablamos, con nuestros hermanos, cuando hay disensiones, cuando hay murmuraciones, cuando hay contiendas en el hogar. Es imposible, cuando hay raíces de amargura en nuestro corazón, que podamos andar con tranquilidad y con paz. Nos ceñimos cuando estamos esperando. En Lucas capítulo 12, verso 35 nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. En primera de Pedro capítulo 1, verso 13 nos dice que debemos ceñirnos nuestro entendimiento. Ceñid por tanto los lomos de vuestro entendimiento. ¿Sabe qué significa estar ceñidos? Significa estar en un pensamiento correcto. ¿Sabe? Hay gente que pasa el tiempo, todo el día, pensando en las desgracias, pensando en los problemas de la familia, del Estado, del país, del mundo. Y sabe, pasan el tiempo pensando solo en dificultades. Están pasando la mayoría del tiempo pensando en las necesidades. Pero sabe, el Señor nos invita en esta mañana no a pensar en las limitaciones, sino a pensar en la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros reservada en los cielos. Dios nos invita a que creamos y a que pensemos acerca de nuestra herencia en los santos. Dios nos invita en esta mañana a que le creamos, a que nuestra mente sea renovada en nuestro entendimiento, de modo que podamos tener claro a qué Él nos ha llamado. Dios nos invita en esta mañana a preparar nuestra mente pensando, pero sabe, de manera correcta. Hoy necesitamos razonar, pensar y entender y reflexionar acerca de las cosas de Dios. Dios no quiere que nuestra mente sea controlada por el mal, sea controlada por la preocupación, sea controlada por la situación presente. Dios no quiere que tu mente sea atraída por la desesperación y por el mal, sino que tu mente sea renovada por el Espíritu de Dios. Que tu mente sea tocada por el poder de Dios a través de su palabra. ¿Sabe? Hay gente que tiene más noticias negativas del mundo que las noticias positivas de Dios. ¿Sabe dónde hay noticias positivas? Aquí en la palabra de Dios. Pero tenemos que tomarnos el tiempo para leerla, para asimilarla, para aprenderla de memoria, para que ella nos gobierne. ¿Sabe? Porque no es lo mismo que usted ore en incredulidad, que usted se arrodille y diga: Señor, tú eres para mí Jehová Nisi, tú eres para mí Jehová Jireh, Jehová Shalom, tú eres mi proveedor, tú eres mi paz, tú eres mi provisión, tú eres mi bandera, tú eres todo lo que yo necesito. Cuando su mente está preparada, usted está ceñido. ¿Sabe? Porque corremos el riesgo de que Dios pueda y quiera enviar sobre tu vida una bendición y tú estás mirando en otra dirección. A lo mejor Dios se está extendiendo para que tú te apropies de esa bendición, pero tú estás tan distraído que estás mirando en otra dirección y no has tomado las promesas que Dios te ha dado. Pero la Escritura dice: estén ceñidos vuestros lomos, ceñidos para la lucha, ceñidos para la adoración y la alabanza. El sacerdote tenía que ceñirse también. Se tenía que poner unos pantalones de lino, ¿sabe? Unos pantaloncillos. Pero él tenía que estar dispuesto a la adoración y la alabanza.
Necesitamos estar dispuestos a adorar al Señor en medio de la dificultad, en medio de la necesidad. ¿Sabe? Porque Dios se mueve en medio de la alabanza. Y cuando usted adora al Señor, los poderes de las tinieblas tienen que retroceder, se tienen que ir. ¿Sabe? Porque Dios es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ceñirse. Y para eso necesitamos estar dispuestos también a servir. Porque hoy nos sentamos a la mesa del Señor. Hoy nos sentamos aquí a partir el pan, a tomar el vino. Pero sabe, también los siervos se ceñían para poder servir. Jesús se ciñó también de una toalla para servir a sus discípulos. Tenemos que estar dispuestos a servir al Señor hoy al sentarnos a la mesa del Señor. La gran pregunta es, ¿estás sirviendo a Dios? La gran pregunta es, ¿qué estás haciendo por el Señor? Porque la Escritura dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo halle haciendo así. ¿Qué estás haciendo por el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que serviste a Dios? ¿Sabe? Porque comer el pan es fácil y beber el vino, pero hay una actitud. Necesitamos estar ceñidos, necesitamos estar preparados. Diga conmigo, preparados. Aquellos que se ceñían son aquellos que estaban preparados también para proclamar el mensaje del Evangelio. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Él estaba ceñido con un cinturón de cuero. Aún Elías estaba también ceñido su cuerpo con un cinto de cuero. Los que proclaman el mensaje del Evangelio son aquellos que han entendido que para poder dar un mensaje hay que estar bien preparado para decir, Señor, henme aquí, envíame a mí. No solamente tenían que comer los ceñidos, sino también vuestro calzado en vuestros pies. Calzado en vuestros pies. ¿Sabe? El camino es largo. Y si nosotros no nos ponemos calzado en nuestros pies, corremos el riesgo de caer en el camino. Los israelitas en su casa no usaban, escuche, no usaban calzado. No usaban los egipcios. Aparentemente los monumentos no aparecen como que usasen sandalias o calzado. Pero los israelitas cuando iban a marchar usaban calzado por las piedras, por las espinas del camino. Y sabe, van a venir espinas en nuestros caminos. Van a haber situaciones difíciles, pero la única manera de que nosotros podamos caminar en esta vida cristiana y poder salir airosos es como dice en Efesios capítulo 6, verso 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Sabe? La única manera que podamos nosotros caminar y marchar y hacer la voluntad de Dios es haciéndolo en paz. En paz. En paz, porque ese es el mensaje del Evangelio que proclamamos. ¿Sabe qué es triste? Que nos digan, ay, pero ese cristiano sí que es bravo, ¿verdad? Y algunos se gozan, algunos se ufanan, algunos se enorgullecen de mostrar el carácter. Y sabe, ese no es el Evangelio que Jesús vino a proclamar. Él dijo que si a nosotros nos obligaban a ir a una milla, debíamos caminar con Él 2. Que si alguno nos quería quitar, ¿verdad?, nuestra capa, le diéramos también todo el resto. Que si alguno nos quería golpear, volviéramos también la mejilla. Y lo vemos muy bonito y lo vemos muy bueno, pero cuán difícil es caminar en paz. Dios nos está llamando a sentarnos en la mesa del Señor, porque la única manera de poder caminar este camino es caminándolo en paz. ¿Sabe? Para pelear se necesitan dos. Nadie se sube en un cuadrilátero a golpear el aire, ¿o sí? ¿Verdad que nadie? Si ustedes ven a un boxeador en un ring lanzando
puños al aire, ¿qué van a decir? Ese está loco. ¿Sabe? Usted no tiene que pelear con su esposo. No tiene que pelear con su esposa. No tiene que pelear con su hermano, ni con sus familias, ni con su padre. ¿Sabe? Dios le ha entregado una paz que es sobrenatural. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Sabe? Hay una paz que Dios le ha entregado que usted no puede comprometerla, que usted no puede entregarla. La única manera de caminar en esta vida cristiana es haciéndolo ¿cómo? En paz, proclamando el evangelio, la buena noticia de la paz. ¿Y sabe cuál es esta buena noticia? Que si el Señor te hizo libre, verdaderamente tú eres libre. No tienes por qué enrollarte, no tienes por qué mezclarte con el humor de otra persona. Jesús, el Hijo de Dios, vive dentro de ti y hay una paz sobrenatural que tú no la puedes entregar. Tú tienes que estar calzado, tus pies, no solamente en razón de los escollos y los problemas en el camino, sino que tú tienes que entender que los que se calzaban solamente eran los hijos. Los esclavos no se calzaban. Tú tienes que entender, tienes que recordar, tienes que declarar, tienes que estar consciente que tú no eres esclavo, tú eres hija, tú eres hijo de Dios, tú no eres cualquier cosa, tú no eres una basura, tú no eres lo que te ha dicho tu familia, ni lo que ha dicho tu padre, ni tu madre. Tú tienes que entender que lo que Dios te dijo es así. Tú eres hijo legítimo del reino de los cielos. Cálzate los pies, proclama quién es tu Dios y quién es tu Padre. Tú no puedes caminar como un esclavo descalzo en este mundo. Y finalmente, tienes que tener un bordón en la mano. El bordón, llamado también cayado, llamado también vara, llamado también báculo, era poco más alto que una persona. Y se usaba para emprender un viaje. ¿Sabe? Nadie tomaba el bordón o usaba la vara si no iba a salir. Usted no está maquillada o maquillado o vestido o preparado con sus zapatos en una cama durmiendo, ¿verdad que no? Es como que cuando los hijos nos dicen: llévanos a salir, y ya están todos vestidos. Y a veces uno le dice: no se vistan que no van. Pues nadie usa el báculo o usa el bordón si no está preparado para salir. ¿Sabe qué significa el bordón en la vida del creyente? ¿Sabe qué significa el bordón para nosotros en el día de hoy? Hay que estar preparados. Hay que estar preparado para salir. Hay que estar preparado para cuando suene la última trompeta. Hay que estar preparado. ¿Sabe? Nada debe interrumpir nuestra comunión con Dios. Nada debe interrumpir la voz de Dios cuando diga: sube, ven acá. Nada debe interrumpir la voz de Dios cuando suene como una trompeta, cuando suene como un arcángel de Dios, cuando Dios ordene a los muertos ser resucitados y nosotros ser levantados. Hoy necesitamos entender que no es mañana, no es pasado mañana. Hoy necesitamos estar preparados. Hoy necesitamos estar vestidos. Y finalmente, ¿cómo habría de comerse? ¿Cuál sería la actitud? Escúchelo: y lo comeréis apresuradamente. ¿Sabe? No hay tiempo. Algunos están haciendo cuenta para 40 y 50 años. Y quién sabe, el Señor puede venir hoy. Son 13 los países que se han sumado a la iniciativa de permitir el matrimonio entre hombres y mujeres de su mismo género, ¿sabía?
Hoy como nunca vemos el cumplimiento profético en todos los aspectos de la vida. La Biblia dice que como en los días de Sodoma y de Gomorra serían los días de la venida del Hijo del Hombre. Y no estamos lejos. Ahora se celebra la homosexualidad. Ahora se celebra la degeneración y el matrimonio entre hombres y mujeres. Y la Biblia dice: en el principio Dios los creó, varón y hembra los creó. Así que un concepto distinto a esto es satánico, diabólico y salido del mismo infierno. Pero esto nos indica a nosotros que Cristo viene pronto. Necesitamos comer la cena con una actitud de apresuramiento. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que basta ya de lamentarnos por las cosas del pasado. No perdamos el tiempo en estos días que Dios nos ha permitido vivir. Algunos están perdiendo el tiempo pensando en pajaritos preñados o que las vacas vuelan. ¿Sabe? Ponga los pies sobre la tierra. Administre bien el tiempo. Administre bien sus finanzas. Abrace a sus hijos. Abrace a su esposa. Abrace a su esposo. Trabaje con ahínco. ¿Sabe? Esta comida había que comerla apresuradamente. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo es breve. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Sabe? Necesitamos comernos esta comida con apresuramiento, aprovechando bien el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque los días son malos. ¿Cuánto tiempo gastas en internet? ¿Cuánto tiempo gastas en la televisión? ¿Cuánto tiempo gastas debajo de un carro en mecánica? ¿Cuánto tiempo empleas tú en los quehaceres y oficios de la casa? ¿Cuánto tiempo pierdes tú en brollos, en chismes, en murmuraciones? Es tiempo de ver que es más importante el reino de Dios y su justicia, porque todas las cosas Dios las pondrá por añadidura. Hay que comerla apresuradamente, porque será en un abrir y cerrar de ojos, porque no va a haber un aviso previo, porque nadie te va a tocar el hombro y te va a decir: el Señor está a las puertas. No, porque en el momento que menos tú lo esperes, te vas a encontrar, y Dios te guarde y te libre, que la mayoría de los creyentes Dios se los llevó. ¿Sabe qué es triste? Venir a la iglesia y encontrarla cerrada. ¿Sabes qué es triste? Ver que tus hermanos creyentes en Cristo, fieles al Señor, íntegros en toda la palabra, el Señor se lo llevó y lo único que quedó fue sus ropas y sus cosas. Lo más importante no son las cosas. Lo más importante es tu relación con Dios y la relación con tus seres queridos. Eso es más importante. No dejes que las cosas te distraigan. No dejes que las cosas te desvíen. No se dejes que las cosas te nublen tu pensamiento y te pongas a discutir y a pelear por cosas que después pueden ser reemplazadas. Más importante es tu relación con tu esposo, con tu hijo, con tu hermano. Más importante es tu relación con Dios. Las cosas pueden ser sustituidas por otras tantas veces que tú quieras y que Dios te haga la provisión. Pero tú no puedes permitir que las cosas te detengan en tu casa, te detengan en el servicio, te detengan en tu lucha, te detengan en tu relación con Dios, que te detengan en tu relación con tus seres queridos. Tienes que comerlo apresuradamente. Diga conmigo: apresuradamente. ¿Sabe por qué? Porque es la Pascua del Señor. Es la Pascua de Jehová. Termina nuestro texto. Es la Pascua. Pascua viene de un verbo hebreo que es pasad, que significa pasar sobre, en el sentido de omitir una plaga en el lugar que ha sido señalado con la sangre. Hay un juicio de maldición sobre esta tierra. ¿Y qué has hecho tú con la sangre de Cristo? ¿Invoca su sangre cada mañana? Invoca su sangre cada minuto, cada instante de tu vida. ¿Sabe? Dios va a enviar un juicio sobre esta tierra. Y cuando
Cuando el ángel del Señor vea la sangre, Él va a pasar. Pero aquel que no tenga la marca del Cordero, aquel que no tenga la marca, la señal de la sangre de Jesús, los juicios de Dios como en Egipto vendrán y traerán ruina, vergüenza, destrucción y muerte.